Los Tres Mosqueteros, Alejandro Dumas, capítulo 41, El sitio de La Rochela. El sitio de La Rochela fue uno de los más grandes sucesos del reinado de Luis XIII. Las miras políticas de su eminencia al emprender aquel sitio eran considerables. De las ciudades importantes que dio Enrique IV a los hugonotes como plazas de defensa, no quedaba ya más que La Rochela. Se trataba, pues, de destruir este último baluarte del calvinismo, peligrosa levadura a la que incesantemente iban a mezclarse gérmenes de revuelta civil y de guerra extranjera. Españoles, ingleses, italianos, descontentos, aventureros de todos los países y soldados mercenarios de toda clase corrían al primer llamamiento a ponerse bajo la bandera de los protestantes y se organizaban formando una inmensa asociación cuyas ramas se extendían a todos los puntos de Europa. La Rochela, que había cobrado gran importancia con la ruina de las demás ciudades calvinistas, era por otra parte la última puerta que quedaba abierta a los ingleses en el reino de Francia, y cerrándola a Inglaterra, nuestra constante enemiga, el cardenal acababa la obra de Juana de Arco y del duque de Guisa. Por tanto, Bassompierre, que era a la vez protestante y católico, protestante por convicción y católico como comendador del Espíritu Santo, Bassompierre, que era alemán de nacimiento y francés por afecto, Bassompierre, por último, que tenía una comandancia particular en el sitio de La Rochela, decía marchando a la cabeza de otros señores protestantes como él: «Ya verán, señores, cómo seremos lo bastante imbéciles para tomar La Rochela». Y tenía razón. El cañonero de la isla de Ré le presagiaba las cargas de caballería de Cévenes. La toma de La Rochela era el preámbulo del edicto de Nantes. Pero en cuanto a las miras generales del ministro nivelador y simplificador que pertenecen a la historia, el cronista se vio obligado a reconocer los bajos designios del hombre enamorado y del rival celoso. Richelieu, como todos saben, se había enamorado de la reina. ¿Aquel amor representaba para él una simple mira política o era sencillamente una de esas grandes pasiones que inspiró Ana de Austria a los que la rodearon? Eso no lo podemos decir, pero en todo caso ya hemos visto en el curso de esta historia que Buckingham había podido más que él y que en algunas circunstancias, particularmente en la de los herretes, le había burlado cruelmente gracias a la adhesión de los Tres Mosqueteros y el ánimo de Artagnan. Richelieu trataba no solo de desembarazar a Francia de un enemigo, sino también de vengarse de un rival. Y la venganza debía ser grande, ruidosa, digna en todo de un hombre que disponía de las fuerzas de todo un reino. Sabía que combatiendo a Inglaterra combatía a Buckingham, que triunfando en Inglaterra triunfaba de Buckingham, en una palabra, que humillando a Inglaterra a los ojos de Europa, humillaba a Buckingham a los ojos de la reina. Por su parte, Buckingham, saliendo a defender el honor de Inglaterra, obedeció a sentimientos semejantes a los del cardenal. También él trazaba un plan de venganza particular. No había podido por ningún pretexto entrar en Francia como embajador y quería entrar como conquistador. Resulta por consiguiente que el verdadero premio de aquella partida que jugaban los dos poderosos reinos por el capricho de dos hombres enamorados era una simple mirada de Ana de Austria. La ventaja había sido para el duque de Buckingham, que llegó inopinadamente a la vista de la isla de Ré con 90 navíos y 20,000 hombres, y sorprendió al conde de Toiras, que defendía la isla. Verificó su desembarco después de terrible combate. Digamos de paso que en este combate pereció el barón de Chantal, dejando huérfana a una niña de 18 meses. Esta niña fue con el tiempo Madame de Sévigné. El conde de Toiras se retiró a la ciudad de San Martín con la guarnición
y destacó una compañía a un pequeño fuerte que llamaba La Prée. Este suceso apresuró las resoluciones del cardenal, esperando que el rey y él pudieran ir a tomar el mando del sitio que había quedado decidido. Enviaron en primer lugar a Messier el duque de Orleans para dirigir las primeras operaciones, haciendo partir para el teatro de la guerra todas las tropas de que habían podido disponer. De estas fuerzas militares enviadas como vanguardia formaba parte nuestro amigo Artagnan. El rey, como hemos dicho, debía ponerse en marcha inmediatamente que hubiera terminado el consejo. Al terminar el 23 de junio, se sintió acometido por la fiebre, mas no por eso desistió de su idea de partir. Sin embargo, al empeorar su estado, tuvo que detenerse en Villeroy. Ahora bien, donde se detenía el rey, se detenían los mosqueteros, resultando de esto que Artagnan, que estaba pura y sencillamente en los guardias, se encontraba separado, al menos momentáneamente, de sus amigos Athos, Porthos y Aramis. Esta separación, que le era muy sensible, le hubiera causado grande inquietud de haber podido adivinar los desconocidos peligros de que estaba rodeado. Sin embargo, llegó sin ningún contratiempo al campamento establecido delante de la Rochela. Todo permanecía en el mismo estado. El duque de Buckingham y sus ingleses, dueños de la isla de Ré, continuaban sitiando, pero sin éxito alguno, la ciudad de San Martín y el fuerte de La Prée. Y las hostilidades con la Rochela habían comenzado hacía 2 o 3 días, gracias a un fuerte que el duque de Angoulême acababa de construir cerca de la ciudad. Los guardias que estaban a las órdenes de Sarthe tenían su puesto en los mínimos. Pero como no ignoramos, Artagnan, preocupado por la ambición de pasar a los mosqueteros, no había hecho gran amistad con sus camaradas. Por consiguiente, se encontraba aislado y entregado a sus propias reflexiones. Estas reflexiones no tenían nada de risueñas. Hacía un año que estaba en París y, debido a haberse mezclado exclusivamente en los asuntos públicos, los suyos particulares no pudieron hacerle medrar ni en fortuna ni en amores. En amores, la única mujer que había amado verdaderamente era la señora Bonacieux, cuyo paradero ignoraba. Respecto a fortuna, se había granjeado, siendo él tan insignificante, un enemigo en el cardenal, es decir, en un hombre ante el cual temblaban los más grandes del reino, empezando por el rey. Ese hombre podía aniquilarle y sin embargo no lo hizo. Para un carácter tan perspicaz como el de Artagnan, aquella indulgencia era un antecedente que le permitía esperar mejor porvenir. Además, se había granjeado otro enemigo menos temible, según pensaba, pero que sin embargo sabía por instinto que no era para despreciarse. Este enemigo era Milady. En cambio de todo esto, tenía la protección y la benevolencia de la reina, pero la benevolencia de la reina era en aquel tiempo motivo de más preocupación, y su protección, como se sabe, protegía muy poco. Daban fe de ello Chalais y la señora Bonacieux. Su ganancia más evidente en todo aquello era el diamante de 5 o 6 mil libras que llevaba en el dedo, y aún aquel diamante, suponiendo que Artagnan en sus proyectos de ambición quisiera guardarlo para que le sirviera en alguna ocasión de señal de reconocimiento con la reina, no tenía, mientras llegaba aquel tiempo, supuesto que no quería deshacerse de él, más valor que las piedras que pisaba al andar. Decimos las piedras que pisaba, porque Artagnan hacía sus reflexiones paseándose solo en un lindo sendero que conducía del campo a una aldea inmediata. Ahora bien, sus reflexiones le habían llevado más lejos de lo que él creía. El día empezaba a declinar cuando, a los postreros rayos del sol próximo a ocultarse, le pareció ver brillar detrás de un seto el cañón de un mosquete. Artagnan tenía la vista viva y el ánimo pronto. Comprendió que el mosquete no había ido allí solo y que el que lo llevaba no se había ocultado detrás de un seto con amistosas intenciones. Por tanto, resolvió marcharse cuando, del otro lado del camino, detrás de unas rocas,
distinguió la extremidad de otro mosquete. Aquello era sin duda una emboscada. El joven echó una mirada al primer mosquete y vio con alguna inquietud que bajaba en dirección suya, pero tan pronto como vio el agujero del cañón inmóvil se tiró al suelo boca abajo. Al mismo tiempo salió el tiro y oyó el silbido de la bala que pasaba por encima de su cabeza. No había tiempo que perder. Artagnan se incorporó de un salto en el mismo instante que la bala del otro mosquete hizo saltar las piedras en el sitio del camino en el que se había echado boca abajo. Artagnan no era uno de esos hombres intrépidos que sin objeto buscaba una muerte ridícula para que no digan de ellos que han retrocedido. Además, en aquella ocasión no se trataba de ser valiente. Artagnan había caído en una celada. «Si hay un tercer tiro», dijo, «soy hombre perdido», y huyó a toda carrera en dirección del campo con la viveza de las gentes de su país, tan famosas por su agilidad. Pero por mucha que fuera su velocidad, el primero que le había tirado, habiendo tenido tiempo de volver a cargar su arma, le dirigió un segundo tiro tan bien apuntado esta vez que la bala atravesó su sombrero y le hizo rodar a 10 pasos de él. Como Artagnan no disponía de otro, cogió el suyo a la carrera. Llegó muy desalentado y muy pálido a su tienda. Se sentó sin decir nada a nadie y se puso a reflexionar. Aquel accidente podía tener 3 causas. La primera y la más lógica podía ser una emboscada de los de la Rochela, que hubieran gustado de matar a uno de los guardias de su majestad, porque siempre era un enemigo menos, y por otra parte este enemigo podía llevar una bolsa llena. Artagnan tomó su sombrero, examinó el agujero de la bala y meneó la cabeza. No era una bala de mosquete, sino de arcabuz. La exactitud del balazo le dio una idea de que había sido tirado con arma particular. No era por consiguiente una emboscada militar, puesto que la bala no era de ese calibre. Aquello podía ser un buen recuerdo del cardenal. Se tendrá presente que en el momento en que, gracias al benéfico rayo de sol, había distinguido el cañón del mosquete, se admiraba de la magnanimidad de su eminencia respecto a él. Pero Artagnan sacudió la cabeza con aire de duda. El cardenal recurría muy pocas veces a semejantes medios para conseguir sus fines cuando se trataba de personas para quienes tenía bastante con hacer una señal de la mano. También podía ser una venganza de Milady. Esta conjetura era más razonable. Trató inútilmente de recordar las facciones o el vestido de los asesinos, pero se había alejado de ellos tan rápidamente que no tuvo tiempo de observar nada. «¡Ah, pobres amigos míos!», murmuró Artagnan. «¿En dónde estarán? ¿Cuánta falta me hacen?». Artagnan pasó muy mala noche. Más de una vez se despertó sobresaltado, figurándose que un hombre se acercaba a su cama para darle de puñaladas. Entretanto, vino el día sin ningún accidente. Pero Artagnan se hizo cargo de que aplazamiento no significa renuncia. Permaneció toda la mañana en su tienda. Se dio por excusa a sí mismo que el tiempo estaba malísimo. Al día siguiente a las 9 tocaron a llamada. El duque de Orleans visitaba los sitios avanzados. Los guardias corrieron a sus armas. Artagnan ocupó su sitio en medio de sus compañeros. El duque pasó al frente de la tropa. Todos los oficiales superiores se aproximaron a él para hacerle la corte. Essarts, capitán de guardia, se le acercó lo mismo que los demás. Al cabo de un instante le pareció a Artagnan que Essarts le hacía señas de que fuera a él. Esperó no obstante un segundo ademán de su superior, temiendo engañarse, y habiéndose este repetido salió de las filas y avanzó para recibir la orden. «El señor duque va a pedir a algunos hombres resueltos para una misión peligrosa, pero que hará honor a los que cumplan, y le he hecho señas a fin de que esté dispuesto». «Gracias, mi capitán», contestó Artagnan, que no deseaba más que distinguirse a los ojos del teniente general.
En efecto, los de La Rochelle habían hecho una salida durante la noche y habían tomado un baluarte de que ya se había apoderado el ejército realista 2 días antes. Se trataba de hacer un reconocimiento para ver cómo lo custodiaban. Después de algunos instantes, el duque alzó la voz y dijo: «Necesitaría para esta misión 3 o 4 voluntarios conducidos por un hombre seguro». «Respecto al hombre seguro, lo tengo aquí, monseñor», dijo Essarts mostrando a Artagnan. «En cuanto a los 4 o 5 voluntarios, no tiene más que hacer conocer sus intenciones y los hombres no le faltarán». «4 voluntarios para que vengan a morir conmigo», dijo Artagnan levantando su espada. 2 de sus camaradas salieron inmediatamente y habiéndoseles reunido 2 soldados se vio que el número estaba completo. Artagnan desechó a los demás que se presentaron, no queriendo hacer mal tercio a los que habían llegado antes. No se sabía si después de la toma del baluarte los de La Rochelle lo habían evacuado o si habían dejado guarnición y era preciso para conseguirlo examinar con bastante proximidad el lugar indicado. Artagnan partió con sus compañeros y siguió las trincheras. Los 2 guardias marchaban junto a él y los soldados iban detrás. Así llegaron cubriéndose con el parapeto hasta 100 pasos del baluarte. Entonces Artagnan se volvió y vio que los 2 soldados habían desaparecido. Creyó que habiendo tenido miedo se habían quedado atrás y siguió avanzando. Dando la vuelta a la contraescarpa se encontraron a 60 pasos más o menos del baluarte. No se veía nadie y parecía estar abandonado. Mientras deliberaban si irían más adelante, una faja de humo envolvió a la mole de piedra y una docena de balas silbaron en torno de Artagnan y de sus compañeros. Ya sabían lo que querían. El baluarte estaba guardado. Una permanencia más larga en aquel sitio peligroso hubiera sido una imprudencia inútil. Artagnan y los guardias volvieron las espaldas y emprendieron una retirada tan precipitada que se parecía mucho a la fuga. Al llegar al ángulo de la trinchera que iba a servirles de defensa, uno de los 2 guardias cayó al suelo, pues una bala le atravesó el pecho. El otro, que estaba sano y salvo, siguió su carrera hasta el campamento. Artagnan, no queriendo dejar abandonado a su compañero de aquella manera, se inclinó a él para levantarle y ayudarle a ganar la trinchera, pero al mismo tiempo salieron 2 tiros en dirección a aquel sitio. Una bala dio en la cabeza al guardia ya herido y la otra fue a estrellarse en la roca después de haber pasado rozando a Artagnan. El joven se volvió con presteza, pues aquel ataque no podía venir del baluarte que estaba oculto por el ángulo de la trinchera. Acordándose de los 2 soldados que le habían abandonado y de sus asesinos de la víspera, decidió esta vez averiguar a qué había de atenerse. Para ello se dejó caer sobre el cuerpo de su compañero como si estuviera muerto. Casi al mismo tiempo divisó 2 cabezas que se asomaban por encima de una obra que había abandonada en aquel sitio, a 30 pasos de allí. Eran las de los 2 soldados. Artagnan no se equivocó, pues aquellos hombres no le habían seguido más que para asesinarle, esperando que la muerte del joven podría ser achacada al enemigo. No obstante, como podía estar herido solamente y denunciar su crimen, se acercaron para acabar con él. Afortunadamente, engañados con la astucia de Artagnan, no trataron de volver a cargar sus armas. Así que estuvieron a unos 10 pasos de él. Artagnan, que al caer había tenido gran cuidado de no dejar su espada, se levantó de improviso y de un salto se encontró cerca de ellos. Los asesinos comprendieron que si huían al campo sin haberle dado muerte, serían acusados por él. Por eso su primera idea fue pasarse al enemigo. Uno de ellos tomó su arcabuz por el cañón y se sirvió de él como una maza. Dirigió un golpe terrible a Artagnan, que lo esquivó echándose a un lado, pero este movimiento dejó libre el paso al bandido, que echó a correr hacia el baluarte. Como los de La Rochelle que lo custodiaban no sabían con qué intención se dirigía a ellos aquel hombre,
Le hicieron fuego y cayó herido por una bala que le destrozó un hombro. Mientras tanto, Artagnan acometió al segundo soldado atacándole con la espada. La lucha no fue de larga duración. El miserable no tenía para defenderse más que su arcabuz descargado. La espada de Artagnan resbaló en el cañón del arma inútil y fue a atravesar el muslo del asesino, que rodó por el suelo. Artagnan le puso luego la punta de la espada en la garganta. «¡No me mate!», exclamó el bandido. «¡Piedad, piedad, mi oficial, y yo le contaré todo!». «¿Tu secreto merece acaso la pena de que te conceda la vida?», preguntó el joven. «Sí, si cree que la existencia vale algo cuando se tienen 22 años como usted, y es posible llegar a todo siendo hermoso y valiente como es». «¡Miserable!», dijo Artagnan. «Habla pronto. ¿Quién te ha encargado que me asesines?». «Una mujer a quien no conozco, a la cual llaman Milady». «Pero si no la conoce, ¿cómo sabe que la llaman así?». «Mi compañero la conocía y la llamaba como le he dicho. A él se lo encargó, no a mí. Lleva en su bolsillo una carta de esa persona, que debe ser para usted de gran importancia, a juzgar por lo que he oído decir». «Pero ¿cómo te encuentras tú también en esta celada?». «Me propuso que me uniera a él y acepté». «¿Y cuánto les ha dado por esta bella expedición?». «100 luises». «Muy bien», dijo el joven riendo. «En su concepto tengo algún valor. 100 luises es suficiente suma para 2 miserables como ustedes. Comprendo por consiguiente que haya aceptado, y le concedo la vida con una condición». «¿Cuál?», preguntó inquieto el soldado, viendo que aún no estaba todo acabado. «Que me traiga la carta que tiene su amigo en el bolsillo». «¿Ese es otro modo de matarme?», exclamó el bandido. «¿Cómo quiere que vaya a buscar esa carta bajo el fuego del baluarte? Sin embargo, es necesario que vayas, o te juro que vas a morir por mi mano». «Piedad, señor, piedad, en nombre de esa joven que usted ama, que tal vez cree muerta y que no lo está», exclamó el bandido, poniéndose de rodillas y apoyándose en su mano, pues comenzaban a faltarle las fuerzas a causa de la sangre que había perdido. «¿Y por qué supone que yo amo a una joven y que la creo muerta?», preguntó Artagnan. «Por esa carta que mi camarada tiene en su poder». «Pues ya ve que es necesario que yo tenga esa carta», dijo Artagnan. «Así ya no hay rodeos ni dudas, o si no, por más que me repugne manchar por segunda vez mi espada en la sangre de un canalla como usted, le juro por mi palabra de caballero». Al decir esto, Artagnan hizo un ademán tan amenazador que el herido se levantó. «¡Deténgase! ¡Deténgase!», exclamó cobrando valor. «¡Iré! ¡Iré!». Artagnan cogió el arcabuz del soldado, hizo pasar a este delante y le empujó hacia su compañero, amenazándole con la punta de su espada. Era cosa horrible ver a aquel desgraciado dejando por el camino por donde pasaba un reguero de sangre, pálido con el temor de su cercana muerte, y tratando de llegar sin ser visto hasta el cuerpo de su cómplice, que permanecía en el suelo a 20 pasos de allí. El terror estaba tan marcado en su rostro, cubierto de sudor frío, que Artagnan le tuvo compasión y le miró con desprecio. «Mire, voy a mostrarle la diferencia que hay entre un hombre valiente y un cobarde asesino como usted. Quédese, iré yo». Y con paso ágil, el ojo en acecho observando los movimientos del adversario y aprovechando las sinuosidades del terreno, Artagnan llegó hasta el segundo soldado. Había 2 medios de conseguir su objetivo: o registrarle al frente de la plaza, o llevárselo sirviéndose de su cuerpo como de un escudo y registrarlo en la trinchera. Se decidió por este último y le cargó sobre sus hombros al mismo tiempo que hacía fuego el enemigo. Una ligera sacudida, un último grito, un estremecimiento de agonía demostraron a Artagnan que el que había querido asesinarle acababa de salvarle la vida. Artagnan ganó la trinchera y arrojó el cadáver al lado del herido. Luego empezó el inventario: una cartera de cuero,
una bolsa en la que se encontraba seguramente parte de la suma que el bandido había recibido, un cubilete y sus correspondientes datos componían la herencia del finado. Dejó el cubilete y los dados donde habían caído, arrojó la bolsa al otro y abrió con afán la cartera. Entre algunos papeles de poca importancia, encontró la carta siguiente que había buscado con riesgo de su vida. Puesto que ha perdido la pista de esa mujer que se halla ahora completamente segura en ese convento a donde jamás debía haberla dejado llegar, trate de no errar el golpe contra mi hombre, pues de lo contrario ya sabe que mi poder alcanza mucho y que le costarán muy caros los 100 luises que tiene míos. Sin firma. Era evidente que la carta venía de milady, por consiguiente la guardó como prueba de acusación y encontrándose en seguridad tras el ángulo de la trinchera, empezó a interrogar al herido. Este confesó que él y su compañero se habían encargado de raptar a una joven que debía salir de París por la puerta de la Villette, pero que habiéndose detenido a beber en una taberna se les había adelantado el carruaje algunos minutos. ¿Y qué hubieran hecho de esa mujer?, preguntó D'Artagnan con angustia. Debíamos conducirla a un palacio de la Plaza Real. Sí, dijo D'Artagnan. Está bien, a casa de milady. Entonces conoció el joven estremeciéndose la terrible sed de venganza que impelía a aquella mujer a perderle a él y a cuantos le querían, y cuán enterada estaba de los asuntos de la corte, pues lo había descubierto todo. Seguramente debía aquellos pormenores al cardenal, pero en compensación de aquello alcanzó a explicarse con un sentimiento de alegría muy sincero que la reina había acabado por descubrir la prisión en que la pobre señora Bonacieux expiaba su cariño y le había sacado de ella. Entonces comprendió claramente la carta que había recibido de la joven y su paso por el camino de Chaillot, semejante a una aparición. Desde entonces se convenció, como le había dicho Athos, de que podía hallar a la señora Bonacieux, pues un convento no era inaccesible. Aquella idea acabó de llenarle el corazón de clemencia. Se volvió hacia el herido, que seguía con ansiedad las distintas expresiones de su rostro, y le dijo ofreciéndole el brazo: «Vamos, no quiero abandonarle así. Apóyese en mí y volvamos al campamento». «Sí», murmuró el herido, a quien costaba trabajo creer en tanta magnanimidad. «Pero no será sin duda con la mira de hacerme ahorcar. Le he dado mi palabra», dijo, «y por segunda vez le perdono la vida». El herido cayó de rodillas y besó de nuevo los pies de su salvador, pero D'Artagnan, que ningún motivo tenía para permanecer tan cerca del enemigo, abrevió aquellas muestras de agradecimiento. El guardia, que había regresado después de la primera descarga de los de la Rochela, había anunciado la muerte de los 4 compañeros. Por tanto, fue extraordinario el asombro y el gozo en el regimiento cuando vieron al joven gascón aparecer sano y salvo. D'Artagnan explicó la estocada de su compañero por una salida que inventó. Refirió la muerte del otro soldado y los peligros que habían corrido. Su relación fue para nuestro joven ocasión de verdadero triunfo. Todo el ejército habló de esta expedición durante un día entero, y el duque hizo que lo felicitaran en su nombre. Además, como toda bella acción trae consigo su recompensa, la que acababa de hacer D'Artagnan tuvo por resultado volverle la calma que había perdido. En efecto, el joven creía poder estar tranquilo, pues sus 2 enemigos, uno había quedado muerto y el otro estaba adherido a sus intereses. Esta tranquilidad demostraba que D'Artagnan no conocía todavía a milady.